Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal. Y antes de iniciar con esta nota, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se enteren de esta información. Poco a poco se le van cerrando todas las puertas al gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca. Sabemos que estas acusaciones que tiene en su contra pues son muy importantes, y aunque varios han intentado pues ahora sí que defenderlo, pues poco a poco se van quedando sin argumentos. En su momento también el Congreso de Tamaulipas trató pues obviamente de protegerlo de la siguiente manera, pero señores, ahora sí que poco a poco el señor se va quedando sin blindaje. Así como lo dice aquí en el encabezado: Cabeza de Vaca sin blindaje, Congreso de Tamaulipas retira proceso de homologación de desafuero. Pues obviamente habían llegado en el argumento de que ellos iban a tomar la decisión si se le quitaba pues el fuero o no. Pero señores, eso no va a suceder. Aún existe la posibilidad de desafuero para el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, tras la controversia constitucional que presentó la Cámara de Diputados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Congreso local de la entidad paró las nuevas reglas de homologación para declarar el desafuero. El Congreso de Tamaulipas dejó sin efecto el anterior acuerdo con las nuevas reglas de homologación en un proceso de desafuero, el cual se había aprobado a principios de marzo. Recordamos que esto se debe a que la Fiscalía General de la República acusó al gobernador de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Ante esto, el Congreso de Tamaulipas intentó aprobar un nuevo acuerdo con otras reglas para declarar la procedencia de un desafuero a gobernadores en Tamaulipas, prácticamente acobijándolo, buscándole ahí pues obviamente un escudo. Pero la Cámara de Diputados aprobó con 285 votos a favor, 77 en contra y 46 abstenciones promover demanda de controversia constitucional en contra del Congreso del Estado de Tamaulipas, el punto de acuerdo con el que se quería aprobar la homologación para el ejercicio de las atribuciones. El día de hoy, el diputado Félix García había dado esta noticia, dio a conocer en pocas palabras el nuevo acuerdo con el cual se dejan sin efecto las reglas del procedimiento de homologación para ejercicios de las atribuciones que confiere al Congreso de Tamaulipas, al párrafo quinto del artículo 11 de la Constitución mexicana. Dicha propuesta fue presentada y fue votado en este momento y avalada en el Pleno con 5 abstenciones también de diputados de Morena. Así que señores, poco a poco les van quitando pues todos estos escudos que quieren sacar en contra del gobernador de Tamaulipas. Ante esto también había emitido ya una carta, pues obviamente se los comenté y se los vuelvo a reiterar, como si fuera una carta o su última carta, un ultimátum, en el que pues prácticamente él pues se expresa de una manera, pues cómo decirla, desesperado. Pero ante todo quiere dar batalla. Vean ustedes qué es lo que había expresado Francisco Cabeza de Vaca, que hasta ya lo tiene ahora sí que fijo en sus redes sociales. Así es como prácticamente lanzando su despedida, pudiéramos decir, o mejor dicho, su ultimátum, su último testamento del gobernador García Cabeza de Vaca. Vean ustedes. A la opinión pública, como es del conocimiento de la opinión pública, el viernes 19 de marzo del 2021 se llevó a cabo una sesión de la sección instructora de la Cámara de Diputados, en la que compareció el doctor Santiago Nieto, titular de la UIF, en su carácter de testigo, para rendir declaración respecto a la solicitud de declaración de procedencia que llevó a cabo la Fiscalía General de la República en mi contra. Como lo hizo notar mi defensa en esa audiencia, al hacerse públicos datos contenidos en el expediente que originó la solicitud de la Fiscalía, se lesionaron mis derechos humanos a la privacidad y a la presunción de inocencia. Ahora resulta que con eso se quiere amparar. Y desatendieron varias y diversas leyes que protegen la intimidad de mis datos personales y la secrecía de la investigación.
Durante el transcurso de la audiencia, el titular de la UIF abordó diversos temas que no son materia de la solicitud de la Fiscalía y que por lo tanto no eran materia de su testimonio, proporcionando información respecto de la cual incluso no hay referencia en sus denuncias. O sea, se molestó porque lo exhibieron de más. Aclaro, en esa fecha no había tenido acceso al expediente que se encuentra en la Fiscalía y por lo tanto no me fue posible saber si mucha de la información que se proporcionó en la audiencia había sido aportada al mismo con posterioridad a la solicitud presentada a la Cámara de Diputados. El 22 de marzo del 2021 comparecí en compañía de mis abogados ante el Ministerio Público y en esa comparecencia se nos dio acceso a todo el expediente, confirmando que en la audiencia se mencionaba información que no aparece en ese. Con motivo de esas afirmaciones que no son materia de la solicitud de la Fiscalía y como he señalado, algunas incluso tampoco de sus denuncias, se ha propiciado en la opinión pública la percepción de que me he involucrado en diversas conductas ilícitas, que reitero no son materia del procedimiento que se sigue en mi contra, porque no existen pruebas de su existencia y respecto de las cuales no tendría que responder. ¿Qué tal? Respecto de los delitos por los que se me acusa en la Fiscalía en la solicitud de procedencia, mis abogados se encuentran recabando las pruebas que aportaré a la sección instructora y oportunamente a la Fiscalía y responderé puntualmente cada una de las acusaciones que se me hacen, probando mi absoluta inocencia. A pesar de que en la propia audiencia del diputado presidente de la sección instructora estableció claramente que solo aquello que es materia de la solicitud de la Fiscalía será considerado en el juicio de procedencia, como he referido, se ha creado en la opinión pública la percepción de que estoy involucrado en conductas muy graves. Por ello, estimo necesario aclarar lo siguiente en relación de las imputaciones ajenas al procedimiento que llevaré a cabo en esa audiencia. No me encuentro vinculado al cártel de Sinaloa o al cualquier otro. Por eso les pusimos de intro ese audio revelador en donde pues desafortunadamente se menciona también ahí su nombre. Entonces, ¿a qué quiere jugar? ¿A quién quiere mentir? Se afirma que con motivo de la adquisición de un departamento recibí un préstamo de Sofón que está financiada con recursos del cártel de Sinaloa, infiriéndose con ello la posibilidad de que yo tenga una relación con ese cártel. En lo referente a ese préstamo, acudí como cualquier persona a solicitar un financiamiento a esa institución que presta servicios al público y no me correspondía verificar la licitud y origen de los recursos de materia del préstamo. Esa era obligación de las autoridades. Esa operación fue absolutamente lícita y el crédito fue cubierto, como se reconoce en las propias diapositivas que se presentaron en esa audiencia. Me permito resaltar que en las audiencias de la UIF no se lleva a cabo referencia alguna a que esa Sofón hubiese sido financiada por el cártel de Sinaloa. No hay otro dato alguno en el expediente de que se pueda inferir ese hecho. Y por ello, no es materia de la solicitud de la Fiscalía. ¿Qué tal? En la diapositiva presentada relativa a ese préstamo se señala que 4 empresas aportan recursos a unas diversas que a su vez financian a la Sofón que me otorgó dicho préstamo. La existencia de esas 4 empresas contenidas en la diapositiva no aparece en las denuncias de la UIF ni mencionadas en el expediente. De la propia diapositiva se desprende que los depósitos identificados con fecha exacta llevados por esas empresas son posteriores a la fecha en que recibí el préstamo, lo que las desvincula del mismo. En esa diapositiva se señala que un día anterior a que me fue otorgado el préstamo se recibieron recursos de 2 empresas que corresponden en cantidad exacta al monto del préstamo, lo que pudiera hacer pensar que hay una relación entre el préstamo y los depósitos llevados a cabo por esas empresas. Sin embargo, de la lectura de la denuncia y de sus anexos, aparece que no coinciden las cantidades depositadas por esas empresas y además la Sofón recibió en esa fecha otros depósitos, entre los que se encuentra uno del gobierno del estado distinto a Tamaulipas. ¿Cómo lo ven?
Ay, si este señor tiene más cola que le pisen. No hay relación entre esos depósitos y el préstamo, las cantidades no coinciden. Resulta inadmisible y violatorio de mis derechos que se infiera públicamente la posibilidad de que me encuentro vinculado a algún cártel sin aportar información que se justifique esa inferencia. No hay corrupción en la contratación de obra pública en el estado de Tamaulipas. Si ahí pudimos ver también audios en donde decía que se desviaban recursos para construir la dichosa hacienda o rancho que tiene ahí. Se desprende de la declaración del titular de la UIF que existe una gran corrupción en el proceso de contratación de obras públicas en el estado de Tamaulipas durante mi gestión, y por ello se presentó en una diapositiva, él y sus diapositivas, ¿no? Ahora resulta, las diapositivas que presentan son la verdad. No, le van a mostrar todas las verdades. Se presentó una diapositiva, una fotografía satelital de un predio sin construcción alguna, en que se señala debía encontrarse el Centro de Justicia para las Mujeres. La obra sí se llevó a cabo, el centro se edificó y se está operando plenamente. La fotografía presentada en la diapositiva corresponde a una fecha desactualizada. Se acompaña a este comunicado la fotografía satelital actualizada y diversas fotografías del inmueble que se explican por sí misma. Con respecto al resto de las obras mencionadas en la audiencia, es público y notorio que en esas obras existen y se contrataron y ejecutaron de acuerdo con las normas aplicables. Es preciso subrayar que la UIF no tiene la facultad de supervisar las obras públicas de las entidades federativas. No soy propietario de inmuebles que se encuentran a nombre de terceros. Se afirmó en la audiencia que existen diversos bienes relacionados conmigo en México y Estados Unidos, infringiéndose que soy propietario de los mismos o que se aporte recursos para su adquisición. O sea, todo el dinero que se está manejando o que se está exponiendo que él tiene, pues según él, nada está vinculado. Nada. Pero lo tiene. ¿Qué tal? O lo tuvo. Solo soy propietario de los bienes muebles e inmuebles que aparecen en mis declaraciones patrimoniales y no tengo relación alguna con aquellos que fueron mencionados y que no aparecen en las mismas. No existe en el expediente ningún dato que me vincule con bienes a nombre de terceros y en la audiencia, aún habiéndose solicitado, no se aportó información en ese sentido. Todas las propiedades adquiridas por mí y por los miembros de mi familia han sido adquiridas con el producto de nuestro trabajo lícito y tienen un origen plenamente justificado. ¿Qué tal? Se cuestiona una discrepancia entre mis ingresos declarados y los depósitos en mis estados de cuenta bancarios. Esa supuesta discrepancia se justifica plenamente con los contratos de crédito bancario que no constituyen ingresos acumulables fiscalmente, depósitos con el que superficial investigación se hubieran identificado como tales. En esa audiencia se llevaron a cabo diversas inferencias y afirmaciones que me involucran con actividades y negocios en los que no participo, como la industria de la energía eólica, la construcción o la industria petrolera. Sin embargo, no existen datos que permitan establecer por qué razón se llevan a cabo esas inferencias y afirmaciones. Es imposible defenderse de una acusación que no aporta pruebas de la que sustenten. Tengo el compromiso con la sociedad tamaulipeca que me depositó su confianza y votó mayoritariamente por el proyecto que encabezo. Por esa razón, acreditaré cabalmente mi inocencia. Tengan la seguridad que así será. Francisco Javier Cabeza de Vaca. ¿Cómo lo ven, señores? En otras notas, para que vean ustedes que nada más no fue una, Congreso de Tamaulipas retira el blindaje a García Cabeza de Vaca ante el desafuero. Y aquí también dan la nota tal cual ante la polémica del proceso de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas. Tras la controversia constitucional que presentó la Cámara de Diputados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso de Tamaulipas dio marcha atrás a las nuevas reglas de homologación para declarar procedencia de desafuero. Las y los diputados del Congreso de Tamaulipas dejaron sin efecto el anterior acuerdo que avalaron con las nuevas reglas de homologación en un proceso de desafuero, el cual se aprobó a principios de este mes y desde entonces ha generado el debate entre legisladores del PAN y de Morena. Así pues, señores, es como ya se dio a conocer esta noticia reversa del Congreso de Tamaulipas. Eso había ocurrido el día de ayer, miércoles, en tribuna, y el diputado Félix García dio a conocer dicho acuerdo mediante el cual se abrogan y se dejan sin efecto los acuerdos que establecen las reglas de procedimiento de homologación para el ejercicio de atribuciones que confiere al Congreso de Tamaulipas. Con esto se extinguen los efectos de los puntos del acuerdo, como acá lo cita a continuación, y pues esto deja sin efecto, en pocas palabras,
pues el blindaje que le querían dar por parte del Congreso de Tamaulipas al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Pregoneros, espero que la información haya sido de su agrado. Si es así, por favor, ayúdanos con ese like, comparte la información para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información, independientemente, pues obviamente, de todo esto que se está suscitando. Ojalá se puedan esclarecer bien, pues todas estas pruebas que se tienen en su contra, todas las carpetas de investigación, y pues, como yo siempre lo he dicho, si resulta culpable, pues que pague por sus acciones y que realmente se haga justicia, señores, que yo creo que es lo que queremos la mayoría de los mexicanos, para evitar que este tipo, pues, de servidores, pues siempre se sigan saliendo con la suya y sobre todo desembolsen, pues, el dinero del erario público. Nos estamos viendo en una siguiente emisión. De igual forma quiero agradecer a todas las personas que nos siguen en este canal. Muchas gracias por su preferencia. Recuerden, sin ustedes, pues el canal no es nada. Muchas gracias, pregoneros. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima.